que yo entro a este tema un poco empujada, ¿no? por condiciones tanto personales, laborales, como contextuales, ¿no? Y que tiene que ver justamente con la epidemia de influenza en el 2009 en México, que fue demoledora, y que a mí me hizo entrar de clavado y sin mediación alguna y sin estrategia de sobrevivencia al ciberespacio con lo que fue el blog de la epidemia, que fue un ejercicio bestial. Ahora no sé cómo aguanté. Durante un mes completo en la fase de emergencia total, escribí todos los días en este blog. Y entonces yo había hecho algo, yo usaba el correo, ¿verdad? Me consideraba, digamos, no tan torpe en estos entornos, pero la entrada al blog, o sea, fue un escalofrío epistemológico en el sentido de que pude constatar la respuesta en tiempo real e inmediato, ¿no? O sea, el saber que yo ya no tenía que esperar que me escribiera el estudiante de la Patagonia para decirme, acabo de leer su libro y la voy a citar y quiero que me diga tal cosa, que pasaba cada vez menos con el correo, pero en el blog era instantáneo. Esa inmediatez a mí me desfocó. Entonces, como soy una irresponsable, no tardó demasiado tiempo en que yo entrara a Facebook. Y esa fue mi perdición. Como suelo hacer en algunos escenarios, me tengo que levantar y decir, buenos días, mi nombre es Rosana Reguillo y soy adicta al Facebook. Como alcohólica anónima, ¿no? Entonces, en la entrada al Face fue para mí realmente un descubrimiento importantísimo, porque entendí que muchos de los jóvenes que me interesaba entender, muchas de las configuraciones que me interesaba entender, estaban ahí. Junto a estas dimensiones de carácter más personal, yo ya venía experimentando un cansancio interpretativo con una metáfora que yo me había autoinventado a mí misma a finales de mediados de los 80, que era esta metáfora de los argonautas, ¿no? Los argonautas como una metáfora para nombrar a los jóvenes en pos del vellocino de oro, que era la identidad, ¿no? El tema fuerte de todo mi trabajo, digamos de finales de los 80, y no solamente mío, sino de muchos de mis más queridos y admirados colegas, giraba en torno a esta búsqueda de identidad. Y me parecía, sin embargo, que esta metáfora ya no daba, ¿no? Es decir, que había algo más ahí que no era posible agarrar desde esta lógica. Y justo en eso estaba cuando cayó en mis manos ese ensayo maravilloso de Alejandro Barico, o de Alessandro Barico, que se llama Los Bárbaros, ¿no? Que es Barico es un novelista, es un ensayista, no es un investigador, ergo no está obligado a ningún tipo de rigor, ¿no? Entonces, el libro hay que leerlo en esa tesitura, pero para mí leer a Barico fue como entrar a tirarse por un bungee, o ¿cómo se llama cuando te tiras por el agua? Tobogán. O por un tobogán, ¿no? Pero sin salvavidas, ¿no? Porque el tipo está lleno de figuras, y su noción de bárbaros me parecía absolutamente diciente y fundamental, porque él colocaba la expresión de los nuevos bárbaros, centrando su análisis en las transformaciones en el consumo cultural, las transformaciones en cómo se acumula y se genera conocimiento, y me voy a detener solamente en dos ideas de Barico, que me parece que son muy aplicables a todo nuestro trabajo, y que tiene que ver con lo que Barico dice en torno a cómo se mueven los nuevos bárbaros, ¿no? Entonces, para Barico, los nuevos bárbaros se mueven en trayectorias, en sistemas, dice Barico, más o menos textualmente, no me hagan caso, el libro está ahí, es sumamente conseguible, pero más o menos dice algo como: los bárbaros consideran que el mundo es un sistema de paso, de trayectorias, ¿no? Entonces, en la medida en que yo iba acercándome a estos temas tecnológicos, pude constatar justamente cómo estos chavos se movían justamente a partir de links, una especie de meta Wikipedia, ¿no? Donde un elemento te va llevando a otro elemento,
en una especie más que de semiosis, ¿no? Que sería un concepto mucho más moderno, a una lógica rizomática, donde sin perder el sentido inicial se van armando nodos de sentidos en múltiples sitios, ¿no? Entonces, el mundo como sistema en paso, una idea de Bárico, y el segundo tendría que ver cambio en la gravedad cultural, en el sentido, dice Bárico, de cómo los cánones modernos, ¿no? Que habían orientado nuestra relación con la cultura están explotados a partir justamente no tanto de la crítica cultural de los bárbaros, sino a partir de sus prácticas y a partir del uso que hacen de estos elementos. Bueno, entonces, con estas ideas yo empecé a aproximarme cada vez más a la blogósfera, ¿no? Empecé a analizar blogs de jóvenes, empecé a meterme mucho más al Facebook, a trabajar perfiles, a ver cómo se comunicaban, etcétera, etcétera. Y de ahí derivé a una aproximación que me interesó muchísimo y que tiene que ver justamente con la articulación entre Facebook, YouTube, ¿no? Y posibilidades de interacción mediadas por esta tecnología. Entonces, 3 ideas centrales de manera muy rápida. Lo que podría yo decir, digamos, en términos a estas nuevas tecnologías del yo, ¿no? A través del uso de Internet y de las redes sociales, tiene un componente fundamental y es la posibilidad de convertir a los jóvenes en autores, es decir, el tránsito de la noción de usuario a la noción de autor, que me parece un cambio cultural nada menor, y una asunción de la autoimportancia del yo puedo decir esto en mi blog, yo digo esto en mi muro de Facebook, yo me hago cargo de mi enunciación, etc. No me voy a meter a toda la dimensión oscura de esto que sabemos que existe, o sea, no quiero que piensen que soy una apologista y que no veo el tema del racismo y que no veo el tema del bullying, ahí está, ¿no? Pero dejemos momentáneamente eso de lado y metámonos a estas cuestiones de cambio cultural. Entonces, esta idea de la autoría para mí ha sido fundamental porque justamente me posibilita regresar a muchas de mis intuiciones iniciales de asumir justamente al joven como un sujeto de discurso, ¿no? Y como un sujeto justamente político. Esa es una dimensión. Otra dimensión que resulta fundamental es cómo su acceso a estos entornos digitales y su extraordinario manejo van, digamos, como generando en espirales mayores y cada vez más compartidos aprendizajes, ¿no? El copyright, francamente, estalla en estos espacios, ¿no? O sea, ya es muy difícil pensar en estos términos. Para los adultos letrados como nosotros, a veces hay discusiones ahí en el Face que a mí me alcanza a poner nerviosa porque es una disolución del derecho de autor fundamentalmente, ¿no? El Creative Commons, ¿no? Y todo esto es muy fuerte y está provocando justamente lo que yo llamaría un conocimiento colaborativo. Ellos, sin saberlo, muchas veces experimentan en sus páginas el cadáver exquisito, ¿no? Construyen narrativas sin darse cuenta, ¿no? Construyen un relato colectivo maravilloso y, en fin, ahí hay elementos que me parece que son culturalmente muy importantes. Y un tercer elemento es como cuando uno va analizando esto, por supuesto en función de género, de capitales previos, de prestigios previos, pero un facebookero bueno, ¿no? O sea, un redero bueno, bloguero bueno, no construye prestigio por lo que es capaz de mostrar, sino por lo que es capaz de articular, ¿no? Sería, digamos, en términos de Rancière, ¿no? Los descubridores de autores, ¿no? Un buen facebookero comparte aquello que sabe, en la cultura del share, ¿no? Share, así como las cadenas antes era chain, ahora es share. Y esto me parece que es absolutamente fundamental y se detectan cambios muy importantes
en las relaciones con los productos culturales. En primer término, si uno analiza estadísticamente lo que venía pasando, digamos, en términos de los consumos musicales, podríamos hablar de prácticas de consumo cultural en función de repertorios completos, ¿no? Es decir, en mi tiempo, que es también, este es mi tiempo, pero en mi tiempo se compraba el disco de Pink Floyd, se compraba el disco de Lady Gaga, se compraba el disco de Madonna, ¿no? Hoy toda la industria nos está mostrando, y además las prácticas de estos chavos, que esta idea del repertorio completo cambió a la adquisición o acceso a singles, la cultura del single. Entonces yo ya no tengo que traerme a Madonna completa si lo que me interesa es solamente una canción de Madonna, ¿no? Ahí están los datos de la industria musical que están aterrados porque su negocio ya no está en el repertorio, en el CD, sino está justamente en la liberación de estas piezas individuales, donde lo que hacen estos bárbaros es armar lo que ellos mismos llaman las playlists, ¿no? Donde en una solución de continuidad parecida a la del Menocchio de Carlos Ginzburg en El queso y los gusanos, entonces tú tienes a Lady Gaga seguido de Bach, seguido de Wagner, seguido de Queen, ¿no? Donde la producción de sentido se te estalla, porque ya no puedes hablar de los gustos en términos de géneros musicales, ¿no? Entonces también las categorías son elusivas y se vuelven muy complicadas. Pero no solamente está pasando esto en términos de músicas, también está pasando en términos informativos, de lo que podríamos llamar las news list, donde entonces tú tienes a un internauta que antes solamente citaba la jornada coherente, pero entonces ahora tienes el artículo de, voy a inventar, de Jorge Volpi, ¿no? Tan probo intelectual, en una página porque habló de alguna cosa interesante, seguida de Denise Merker, seguida de Carmen Aristegui, digamos, más allá de la ironía, lo que quiero colocar aquí es que tampoco parece ya estar enderezado hacia una lógica ideológica del medio, sino fundamentalmente a condiciones de enunciación que ellos reconocen como más importantes, ¿no? Entonces ahí hay elementos fundamentales que me parece que se están produciendo cotidianamente, o sea, es un espacio que se mueve a tal velocidad que no es posible no verlo todos los días, porque si le das la espalda a una semana, hay cambios muy importantes, ¿no? Y me interesa entonces deslizarme hacia la última parte, justo de la mano de la tecnología, para pensar las emergencias, es decir, en tanto surgimiento de nuevo puño, nuevos movimientos sociales de los jóvenes, y que justamente quiero enlazar con el uso de las tecnologías. Es indudable que lo que hemos estado viendo en los últimos tiempos, tanto en Chile, ¿no? Tanto en el 96 con los pingüinos, como ahora el movimiento estudiantil chileno, lo que hemos visto en el caso colombiano de los estudiantes, lo que vimos en Occupy o que vemos en Occupy Wall Street, el movimiento 132 en México, por no citar los casos de los indignados y centrarnos en este ámbito geoterritorial, geopolítico, tiene que ver con la importancia de estos dispositivos tecnológicos, ¿no? Sería indudablemente un error pensar que la revolución se hace en Twitter, ¿no? O que la revolución se hace en Facebook. Pero es indudable que buena parte de la interpelación subjetiva a la rebeldía, a la resistencia, ha pasado centralmente por estos dispositivos. Me quiero centrar entonces en una dimensión que me parece fundamental, y es justamente la etnografía que estoy haciendo del 132, tanto en la Ciudad de México, en Guadalajara, como en Ciudad Juárez, que me parecen tres células del 132 que pueden ser muy interesantes por la diversidad del componente geopolítico y territorial, y que tiene que ver justamente con la articulación entre lo que quisiera llamar política caliente y política fría. La política caliente sería justamente los cuerpos en la calle, ¿no? ¿Quién iluminará esta oscuridad? Estos jóvenes
manifestándose en la calle, el besotón, en el caso chileno, por ejemplo, y la política fría sería aquella que es posible ejercer desde el clicktivismo, ¿no? El clicktivismo que también no es desestimable, pero que ocupa un espacio muy importante en términos, digamos, de la participación juvenil hoy día. Lo que quiero resaltar es que me parece que muchas de estas nuevas manifestaciones o estas nuevas emergencias juveniles tienen dos características fundamentales. Por un lado, poner en escena un conjunto de procesos que son muy importantes, de viejas formas de la política con nuevas formas de la política. En muchas de las entrevistas que hice durante el momento más fuerte del 132, por ejemplo, era muy interesante entrevistar al chavo de la UNAM, Sequiachero, que venía de la experiencia de las asambleas populares, ¿no? Y que decía, por ejemplo, no, pues qué chido, yo me voy a abrir mi página en el Facebook y en el Twitter, porque hay muchas cosas que por ahí están pasando también. O la chava, onda universidad privada, que jamás había pisado una asamblea, ¿no? Que decía, no, es que qué interesante, yo nunca había estado en una asamblea y estoy aprendiendo muchísimo, ¿no? Entonces, esta combinación, ¿no? Que no solamente erosionaba el piso de las diferencias clasistas, sino posibilitaba formas de comunicación diferentes. Ahí hubo cosas fundamentales que me parece que tenemos que entender con muchísimo cuidado y que abonan a la posibilidad, digamos, de revertir esos territorios iniciales con los que comencé en mi intervención, ¿no? Y una segunda cuestión sustantiva es a partir de este yo autor, ¿no? De mi nombre hace una diferencia, mi nombre propio en esta participación a título individual hace una diferencia. Creo que, por ejemplo, justamente en el caso de Occupy Wall Street y el caso del 132 en México, tienen un componente que resulta vital para elucidar, que es justamente cómo se desmarcan de las categorías modernas de identificación de la protesta. Hasta bien entrado el siglo XX se participaba en la protesta como obrero, como mujer, se participaba como campesino, como estudiante, como esto, como lo otro, ¿no? O sea, o como negro, ¿no? O como chicano, o sea, formas de auto y hetero reconocimiento, pero articuladas a categorías mucho más modernas. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, cuando Occupy dice we are the 99%, no somos el 99%, está apelando a formas de autoidentificación que desregulan el espacio de emplazamiento de la policía en términos rancerianos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay contribuciones sumamente importantes que habrá que ver hacia dónde se mueven. Y finalmente, con esto cierro, me gustaría plantear justamente cómo, y apelando a esta distinción maravillosa de Rancière entre policía y política, que como ustedes bien saben, Rancière llama a policía a aquella fuerza, aquellos dispositivos organizacionales, lingüísticos, normativos, que asignan a cada cuerpo un lugar, ¿no? Que asignan a cada práctica un nombre y que establecen con profundo rigor, ¿no? Lo posible, lo pensable y los límites de lo real, ¿no? Esa es la policía. Rancière dice, la política, en cambio, ¿sí? Es eso que sucede muy de vez en vez, muy pocas veces, y que justamente irrumpe en la escena pública para desestabilizar y para desarreglar el mapa policial de lo posible. Si asumimos esta definición ranceriana, podríamos entonces decir que muchos de estos nuevos movimientos juveniles, su trabajo, su labor, su fuerza, ha estriba justamente en irrumpir el espacio policiaco para pensar otros modos de lo posible y para desarreglar el mapa policial de lo real.
Muchas gracias. Roxana, muchísimas gracias por tu intervención, sobre todo porque me provoca muchas cosas. Bueno, y quiero contarte un poco esas provocaciones. Cuando te escucho hablar, mi campo de interés es la ética y la política, entonces me pregunto y hago una indagación acerca de quién es ese sujeto político que hay cuando tú estás exponiendo, o sea, cuál es el sujeto político joven que está detrás de esta exposición y por supuesto hay un rompimiento, una ruptura con todas esas categorías de la modernidad. No es el sujeto solamente que emite unos tipos de juicios, no es el sujeto que se vuelve justo haciendo, que conoce la justicia haciendo actos justos en ese sentido aristotélico. O sea, hay una ruptura con todos esos modos en los que había estado atrapado en la modernidad la noción de sujeto político, y pareciera ser que esa idea liberal, comunitarista, republicana, de que es posible una sociedad distinta a partir de lo que los sujetos son capaces de hacer, se desvanece en esta exposición y que lo veo muy razonable a partir de tus argumentaciones. Mi inquietud es la siguiente. Cuando tú hablas de biografías narrativas, yo no sé si uno pudiera más bien hablar de texturas narrativas, de tramas narrativas, porque podríamos quedar atrapados solamente en la noción de la contingencia, que es muy afortunada tu exposición, esa idea de la inadecuación del yo redundante, del riesgo, y yo diría que nos quitaría la posibilidad de pensar en esa noción griega también de la fortuna, ¿no? La noción de contingencia es una noción griega, del daimon, y desaparecería esa idea de la fortuna en el sentido del daimon, de pensar una vida digna de ser vivida, una vida buena, etc. Y te quería preguntar eso primero, si no sería viable pensar en que se hable de texturas narrativas para que no quedemos atrapados solo en la contingencia, sino también en la posibilidad de una antropología de las emociones que no solamente hable de la culpa, sino que también vea la indignación y la repugnancia como unos modos de vinculación con otras formas de entender la vida comunitaria, porque quedaríamos despojados de la opción de la resistencia o de esa idea moderna de la emancipación. Entonces yo quisiera llamarla mejor resistencia, y que los individuos somos capaces de hacer otros modos de pensar. Esa sería mi primera pregunta. La segunda que quería hacerte era la siguiente. Yo creo que de alguna manera, no sé si la palabra sea fracasado, pero lo que se ha deslocalizado, lo que se ha desmarcado es esa idea de individuación tan fuerte que traía la modernidad, y entramos a un modo distinto de entender la alteridad. Y no es esa alteridad pensada en términos de la posibilidad de sentirnos implicados por el otro, de esa idea de centración cognitiva tan fuerte en las teorías de la modernidad, sino que yo considero que a partir de esta exposición que hay una alteridad amenazada, hay una alteridad ficcionada, hay una alteridad que hace ruptura con formas de estigmas y estereotipos tan situados hoy en que eres negro, en que eres pobre, y creo que las tecnologías del yo hablan de esos nuevos modos de alteridad que ni siquiera hemos logrado pensar en las teorías, sino que son los mismos jóvenes los que nos están poniendo esos nuevos relatos conceptuales. Eso puede ser un atrevimiento de lo que estoy diciendo, pero se me ocurre escuchándote. Yo decía, aquí hay una noción de alteridad que rompe con todas esas formas, guarda una distancia muy grande con esos modos de alteridad pensados en la dimensión política. ¿No sería este modo de alteridad, sería mi segundo interrogante, más situado en esa idea de lo indecible? Es decir, hay cosas que no solamente son decibles, hay cosas que no pueden ser narradas, ¿cómo se diría? Inenarrables. Bueno, no fui capaz de decir. Diría esa segunda pregunta, o sea, eso indecible no será lo que está de alguna manera jugándose en estas tecnologías del yo. Y para darle paso a mis compañeros, ¿qué lugar ocupa la antropología de las emociones, también de la repugnancia y no solo de la culpa en esta idea de pensar el sujeto político? Muy interesante todo lo que nos dices, a mí me genera muchas dudas. Estoy haciendo un trabajo pionero en Ciudad Juárez sobre la violencia y
he observado que si bien las condiciones estructurales de desigualdad son importantes, también, además de lo acumulativo, el asunto de las diferencias dinámicas. Es decir, dentro de la misma gente que estoy entrevistando, hay el señalamiento del otro, por ejemplo, hacia las mujeres, es diferente si la mujer trabaja en maquila, así es una mujer que trabaja en un bar, en una barra, o si es una mujer que está en su casa. Las diferencias dinámicas, más allá de lo estructural. Y esto lo he observado en sus narrativas, justamente cuando hablan acerca de la figura de la madre y del padre. La madre, casi puta, que trabajaba en la barra, es decir, la barra son los bares, ¿no? Trabaja de cantinera, digamos. No sé si tú pudiste observar en tu trabajo la relevancia de la figura paterna y materna en esas biografías, porque a mí me surge en cada entrevista que hago, ¿no? Y esto constituye también elementos a nivel intrapsíquico que yo creo que van más allá del yo, pero me gustaría saber tu experiencia. Con el asunto de las emociones, también pensaría que la culpa paraliza. Sin embargo, en las narrativas de estos jóvenes, lo que moviliza, lo que detona, o cuando hacen el referente a la violencia, tiene justamente el asunto de el rechazo al padre, el coraje con el padre por ser golpeador, por el abandono, etc. Es decir, pensar en otras emociones que movilicen. No sé si efectivamente la percepción que yo tenga de que la culpa paraliza más que moviliza. No sé. En el caso de lo de Facebook, yo tengo apenas 3 meses entrando a Facebook, soy nuevo, pero lo que me ha llevado la atención es que es un espacio donde la gente expresa sus emociones. Estoy sorprendido de que los jóvenes que yo veía, platicaba, de repente veo lo que escriben y digo, dice cada cosa que siente, no solamente de lo que hace, de lo que siente. Entonces a mí se me hace muy interesante. Rosana, gracias por tu intervención. Como siempre, pues me produce, igual que a todos, inmensa cantidad de reflexiones. Y bueno, te voy a hablar como mi amiga en Facebook. Y tengo hace tiempo, hace relativamente, pues desde el comienzo de este año, un trabajo de investigación en donde intento pensar 2 elementos, 2 asuntos en relación. 1, la condición juvenil contemporánea. 2, la acción colectiva juvenil. Y por supuesto te leí en el texto en el que hablas de la condición juvenil y me interesaría mucho preguntarte en este momento qué es aquello que a tu parecer, después que digamos has escrito hace cerca de año y medio en el texto Ser joven hoy en México, qué es aquello que te parece que la define después de, digamos, las etnografías recientes. Hay estos 3 elementos, 3 ejes nodales que acabas de citar, y esos 3 indudablemente podrían estar en una caracterización o definición de condición juvenil. Sin embargo, tal vez la pregunta tendría que ser especificada un poco más para preguntar ¿qué es aquello sin lo cual la condición juvenil contemporánea no podría ser? En particular, a mí me parecería que no podría ser sin una acción colectiva, que es el tercero de los temas que trataste en el día de hoy, pero lo trataste solo en 1 minuto al final, y yo quisiera que lo ampliaras, porque me parece nodal, central, es decir, de los 3, indudablemente, pues los 3 son importantes, pero este tercero me parece básico para responder esta pregunta, y quería saber si tú pues también lo consideras así. En el sentido de que siempre resultan muy estimulantes sus argumentos y sus nuevas producciones,
Actualmente estoy haciendo un trabajo sobre dispositivos de seguridad y los efectos que tienen en los procesos de subjetivación juvenil. Básicamente entender cómo la gestión política del miedo tiene efectos paralizantes o de resistencia y emancipación en los jóvenes. Y quisiera entender, o más bien pedirle desde su postura, una ampliación en el sentido de si el uso de los dispositivos tecnológicos y todas las posibilidades que se abren de habitar esos espacios con voz propia, como autores, como sujetos, con posturas, logra vencer el miedo. O sea, cómo se logra tramitar el miedo a través de ese uso de esos dispositivos, y si pudiéramos pensar eventualmente que esos espacios desestimulan o desinstalan lo que por vía del Estado o por vía de la política, frente a frente, rostro a rostro, se logra con los chicos y las chicas en las ciudades. Estar más de acuerdo con las cosas que planteas, y creo que tocas de fondo asuntos que a mí me quitan el sueño, ¿no? La primera es si realmente frente a esta sociedad estallada en muchas de sus categorías, ¿no? No categorías de pensamiento, sino categorías de la vida cotidiana, ¿no? Es posible hablar de un sujeto político en singular, ¿no? Y justamente me parece que esto que tú planteas, ¿no? En este borde de ética política, podríamos hablar de sujetos políticos, ¿no? Porque creo que lo que yo podría decir con toda la humildad del caso es que lo que yo veo es que este sujeto situado, ¿no? Que emerge en condiciones muy diferentes, hace emerger o aparecer un sujeto político, digamos, cuando la mirada es desde el propio entorno social que emerge, muy diferencial, ¿no? O sea, yo estaría pensando en que hay entornos donde la formulación tartamuda de sujeto político no alcanza a rebasar aquella que podría yo formular en términos de quitémonos del borde de la catástrofe. Ese es el sujeto político que hay. No hay para más, no hay para más, ¿no? Por mucho que uno intente escarbar frente a un sujeto político totalmente autogestivo, ¿no? Que emerge mucho en estos movimientos y que indudablemente tiene no solamente instalado al frente una utopía medianamente reconocible, sino ubica interlocutores, ¿no? Entonces creo que lo que tú nos traes, repito, en una exposición que me parece muy bien articulada, es justamente la pregunta, no solamente por el sujeto juvenil en tanto actor, ¿no? Sino en tanto sujeto histórico, ¿no? O sea, creo que es una pregunta fuerte de la cual habíamos salido un poco por ahí de los finales de los 80, ¿no? Y que quizá es momento como de volverla a poner, a reflotar con el miedo, te lo confieso, que me da de volver a, o sea, de poner el pretexto para los pensadores teleologistas, ¿no? Es decir, si ustedes vieron y siguieron atentamente la reacción de tres grandes en torno a los indignados y a los Occupy, a mí me aterra que Zizek los haya ido a regañar a Zuccotti Plaza porque se divierten y porque la revolución es una cosa muy seria y porque no tienen que estar enamorados de o sea, se tiró un rollo que francamente me parece justamente una dimensión teleológica exigiéndoles la solución de todo el problema del planeta Tierra, ¿no? Luego llega Bauman con los indignados y les dice que son sujetos de pasión pero no de razón, ¿no? O sea, se desbarre, pero gacho. Una de dos, o el periodista del País era un estúpido que lo hizo ver muy mal en la traducción, o Bauman estaba dormido, lo agarraron con jet lag, porque él en esa afirmación desdice todo su planteamiento, ¿no? Y luego nuestro santo padre Edgar Morán, ¿no? Viene a decirles, también encabronadísimo desde una posición
de autoridad moral e intelectual, que son capaces de enunciación, no, que son capaces de indignación, pero no de enunciación. Entonces, yo quedo en shock frente a estas cuestiones. Entonces, traigo esto, Marieta, porque en esta angustia de si uno recoloca en tesitura histórica el asunto, a mí me da la impresión de que es dar argumentos a toda esta cosa de que a los jóvenes, ¿no? O sea, hay una cosa muy fuerte ahí, pero hay que entrarle. ¿Cómo se hace? No sé, no tengo idea. Eso poco a poco uno lo va armando, ¿no? Indudablemente, cuando hablo de la culpa, no me parece que la culpa sea la madre de todas las emociones que se juegan ahí, ¿no? Indudablemente las emociones son sumamente complejas, ¿no? Yo trabajo fundamentalmente con un aparato spinociano, ¿no? Y entonces hablo de emociones primarias, no secundarias, etcétera, etcétera, pero indudablemente de cara a lo mejor eso fue lo que me faltó colocar de manera más nítida, en relación a cómo los jóvenes se colocan en términos de su fracaso frente a la inserción laboral o educativa, el sentimiento que ordena las demás emociones es la culpa. Está la rabia, está la indignación, está la esperanza, ¿no? Están un montón de emociones jugando ahí, pero y no es tanto que paralice, sino que es una especie como híjole, no sé si aventarme a decir esto, pero una especie de resignación activa, ¿no? Desde un lugar en donde es muy, muy difícil vencer estas cuestiones, ¿no? Y yo estaba pensando, frente tanto a lo que dijo Salvador como Marieta, que indudablemente en esta complejidad de las emociones, donde la posibilidad de que se verifique el daño aumenta el miedo, y la posibilidad de que se verifique la transformación positiva incrementa la alegría, ¿no? Como nos han enseñado los filósofos del miedo fundamentalmente, también detona lo que yo llamaría imaginarios, ¿no? No tanto a lo Castoriadis, sino de una manera más, digamos, tropical, ¿no? En el sentido de cómo nos volvemos capaces para leer las emociones sin perder de vista los imaginarios que están movilizando y motorizando todo esto, ¿no? Por ejemplo, los imaginarios de éxito, los imaginarios de muerte, de poder, de futuro, que están, o sea, que no son piezas aislables del análisis discursivo, sino que están justamente tejidos, imbricados en emociones sumamente profundas, ¿no? De acuerdo contigo, indudablemente todo sujeto es un sujeto situado, ¿no? Y hay dimensiones, como tú las llamas, diferencias dinámicas, o sea, evidentemente, ¿no? Que juegan un papel nodal, y que uno tiene que habilitarse, ¿no? Entrenar este músculo pensatorio para poder ubicar estas situaciones del sujeto en una producción de una configuración de sentido. Mira, qué curioso que toques el tema del padre, porque justo en el encuentro de Berkeley, ese fue un tema absolutamente nodal, que era un encuentro que se preguntaba por el papel de la ley en México, ¿no? O sea, el política radical y el papel de la ley. Y la idea del padre salió muy fuertemente en la discusión. Y lo que yo decía es que a mí me parecía que la enorme dificultad para un país como... Voy a hablar en mexicano, pido una disculpa, pero el tema lo amerita. Luego haremos las traducciones en caso de que interese. Pero desde la situación en Juárez a la República Amorosa, ¿no? a todas estas posibilidades de transformación, estamos atrapados, incluso en el propio 132, estamos atrapados en la figura del padre, psicoanalíticamente hablando, ¿no? Hay una enorme imposibilidad de salir de esa ley del padre, ¿no? Y que muchos de los movimientos, el de Sicilia, por ejemplo, está centrado en esta idea. Entonces yo creo que si tú vas encontrando estas cuestiones en tus entrevistas, no pierdas de vista este tema, y si no lo conoces te sugeriría aproximarte a Jesús Ibáñez,
este gran sociólogo español que se nos murió antes de tiempo, cuando él habla, digamos, de las tres formas de respuesta de los movimientos sociales, que sería la afirmativa, la subversiva y la reversiva. Entonces, en términos del padre, entonces él dice, el movimiento social afirmativo acepta la pregunta del padre, le dice, yes, buena, ¿no? Sí, padre, voy a votar por ti, ¿no? La respuesta subversiva es no, pero de todas maneras, dice Ibáñez, el movimiento subversivo está aceptando la pregunta del padre, acepta al padre. Mientras que el movimiento reversivo, ¿sí?, festivo, dice no acepta la pregunta del padre, no acepta la pregunta de la ley. Dice sí, pero no, no, pero sí. Pero siempre se mantiene en una ambigüedad tal donde la pregunta del padre no tiene cabida. Entonces quizá este tipo de cuestiones pueden ayudar a entender los modos en que estas nuevas formas de emergencia posibilitan transformar estas cuestiones. Yo no me atrevo, Germán, en este momento de mi trabajo a aislar 1, 2, 3, 4 elementos que me parezcan así fundamentales de cara a la condición juvenil, por dos cuestiones. La primera es porque me parece que el concepto, ¿no?, o que esta manera de nombrar un proceso de identificación de prácticas juveniles pasa fundamentalmente por los modos en relacionalmente, y aquí hay que citar claramente a Valenzuela, pero pasa centralmente por los modos en cómo una sociedad, ¿no?, construye esta categoría y la habilita desde distintos lugares para constituirse como tal, ¿no? Es decir, me parece que la condición juvenil no es un objeto empíricamente asible de primera intención, sino una construcción intelectual que el académico, académica hace para poder justamente entender aquellos aspectos que en Brasil, ¿no?, que en México, que en España configuran, determinan, se oye muy mal, pero digamos, que marcan y modulan los modos de ser joven, ¿no? Pero, digamos, haciéndome cargo de lo que estás planteando de fondo y conociendo bien tu trabajo, estoy de acuerdo en que la práctica, ¿no?, o sea, en términos, por usar otro nombre de la acción, la práctica es definitoria, ¿no? Así como se dice la práctica hace al maestro, podríamos decir la acción juvenil hace al actor juvenil, ¿no? O sea, el actor juvenil solamente es asible a partir de sus prácticas. Es decir, no podemos ver a los jóvenes si no los vemos en sus prácticas y en sus acciones, ¿no? Entonces, indudablemente ahí hay una cuestión fundamental. Quizá, más allá del cansancio formal, lo que explica mi desnivel discursivo entre los tres ejes es que estoy preocupada. Y estoy preocupada porque yo he sido una profunda convencida, por ejemplo, de que los movimientos juveniles emergentes están llamados a hacer estragos en el mapa policial de lo posible, ¿no? Sin embargo, estoy en un momento en que leo signos que me preocupan, y leo signos que me preocupan en el sentido de una especie de negociación con los modos policiales de la política, ¿no? O sea, creo, por ejemplo, que mucho de lo que ha pasado en México posterior a las elecciones de julio ha sido una disputa entre mantenerse en el territorio de lo indecible, como diría Marieta, ¿no?, de lo no narrable, ¿no?, de lo no asible, ¿no?, y la angustia que esto genera. Es decir, me parece que para estos movimientos, Occupy Wall Street, donde estuve haciendo etnografía 4 meses, prácticamente todos los días, ¿no?, me parece que el vértigo que genera permanecer en esta idea de nosotros no tenemos plan, somos el plan,
citando a Benjamín Arditi, ¿no? Que dice las emergencias nuevas no necesitan plan porque son el plan, ¿no? Que me parece una idea poderosísima, pero la pregunta es que si esto lo experimentas desde lo cotidiano, en la plaza, cuando llega el periodista y te pone el micrófono en el ojo y te dice, díganos, o sea, ¿qué quieren? ¿A dónde van? O sea, ¿qué proponen? Y los chavos entran en un giro de... Entonces, lo que te hace fuerte es el cuerpo en la plaza. También lo decía, ya no me acuerdo cuál de ustedes, pero mi preocupación es que sostenerse en esa espiral, o sea, ni alguien con una capital cultural o con una certidumbre de sobrevivencia cotidiana, no, o sea, ni con un salario, lo aguantas. Ahora, estos chavos que además tienen que pasar las clases, ¿no? Yo tengo una entrevistada informante, comillas, privilegiada, es una artista de estas 22 años, maravillosa, hace flash mob como quien prepara panes con mantequilla, ¿no? Y la chava tiene que librar el semestre, al mismo tiempo en que el periodista le pregunta qué van a hacer ahora que ganó Peña Nieto, ¿no? Y al mismo tiempo que Televisa hace su programa. O sea, están pasando demasiadas cosas y me parece, en términos mucho más abstractos, repito, que sostenerse en la representación alternativa no es fácil, no es nada fácil, y que sostenerse en estas formas de identificación que pasan por lo no decible o lo no narrable en este momento, tampoco es sencillo, ¿no? Entonces, yo tengo muchas cositas, work in progress, ya publicados, especialmente en línea, ¿no? Sobre el 132 hay 4 cosas y 3 entrevistas que están disponibles ahí con lo que precariamente he podido articular, pero confieso mi preocupación. Confieso porque me da terror que nosotros le desplacemos la responsabilidad del 68 a estos chavos. Me parecería un error. Pero más nada, como ustedes quieran, yo encantada. Una afinidad muy grande con planteamientos que usted hace sobre la precarización subjetiva, en esas preguntas, ¿por qué es finalmente el mundo subjetivo? Y si es algo que crece, coincido mucho en ese concepto de precarización. Yo he hablado también de constreñimiento de la subjetividad frente a una posibilidad de expansión. Y me gusta mucho la relación que hace con el cuerpo y la relación entre cuerpo y violencia, porque yo creo que es una relación que tiene que ser repensada. Precisamente mi trabajo actual es sobre esa relación cuerpo-violencia en el conflicto armado colombiano. He encontrado que la resistencia, por ejemplo, más allá de ser una disposición racional, esa razón silogística que da razones de por qué dar argumentos en contra de, es un cuerpo en resistencia. Cuando un niño, un joven, es capaz de permanecer en un bombardeo 3 días debajo de la cama, consumiendo su propia orina, es un cuerpo que es capaz de resistir, que es capaz de decir, no me entrego, no me doy. La pregunta es si los teóricos llamarían a eso un hecho político. ¿Es un cuerpo político en resistencia o simplemente es el cuerpo carne instintivamente reaccionando? Yo creo que tenemos que darle al cuerpo, el cuerpo en el conflicto armado, un lugar más allá del cuerpo carne, que también es una realidad. Hay un cuerpo abierto, expuesto, desgarrado, herido en la piel, pero hay otra precarización que sí se da en el cuerpo, y es como la dignidad se aniquila, aniquilando el cuerpo en la guerra. Creo que ese tema es un tema que está todavía por explorar, a ver si logramos pensar que las políticas de trabajo con estos jóvenes, niños, espectadores y protagonistas del conflicto armado
lo sacamos de atender a los niños víctimas de minas antipersonales, que es muy importante, ¿cierto? Pero hay otros cuerpos heridos, ¿cierto? Hay otras subjetividades precarizadas, y la marca y la herida y la cicatriz está en el cuerpo imagen. Así bien en este momento ya ha entrado en desprestigio la idea del cuerpo territorio, pero el cuerpo sigue siendo territorio donde se escribe, donde el mundo te escribe cosas. Y por eso me gusta tanto esa relación y me parece que hay unas posibilidades investigativas. Y me gustaría que usted me ayudara como mirar, bueno, ¿por dónde podríamos llevar la cosa? Porque en este momento mi trabajo lo acabo de terminar con niños y niñas en un municipio colombiano de los más azotados, donde participaron todos los actores por la violencia, y ahora quiero continuar. Tengo algunas pistas, pero quisiera oír alguna idea suya al respecto. Muchísimas gracias. Buen día, yo soy Rita Alves de São Paulo y Rosana, muchas gracias por la charla. Y yo comparto contigo las preocupaciones y las mismas preocupaciones y las mismas perspectivas. También somos amigas de Facebook, también soy adicta de Facebook y nos encontramos prácticamente todos los días en el Facebook y entonces es un momento muy interesante del día compartir contigo unas cositas. Yo tengo dos cuestiones muy rápidas y puntuales. Una preocupación actual mía con las investigaciones es cómo no caer en la celebración de la juventud. Porque yo veo una preocupación, porque a veces me parece que todas las prácticas juveniles son vistas como importantes, políticas, inéditas, y hay una preocupación de no caer en la celebración de la juventud. Y la otra pregunta es sobre el uso del Facebook por los movimientos de Occupy. En São Paulo, el año pasado tuvimos el Acampa Sampa, no fue tan grande como en España y Nueva York, pero fue una cosa significativa en la ciudad de São Paulo. Estamos ahora haciendo entrevistas y tentando resgatar la memoria, la historia y tentando ver cómo están ahora. Ahora están un poco disminuidos. Y hay percibimos el año pasado un enorme encantamiento de los jóvenes con el Facebook y ahora un enorme desencantamiento de esos mismos jóvenes por el mismo Facebook. Entonces, a mí me parece que hay cambios muy rápidos en las prácticas juveniles, en las calles y en el Facebook. Y yo quería preguntar si usted en sus investigaciones está encontrando la misma cosa, de ese cambio en looping, rápido, de encantamiento absoluto y después un desencantamiento, y cómo nosotros, pesquisadores, podemos tratar de eso en ese ritmo tan rápido, ya que nuestro ritmo académico es un poco distinto de los ritmos de cambio de las prácticas juveniles. Gracias. Y quisiera preguntar algo en relación con la última parte de tu intervención. En la película ¿Cómo ves? de Leduc, unos jóvenes secuestran un avión, tienen una serie de demandas, está el asedio policial. Y al final de la película, finalmente van los medios y les preguntan justo, bueno, ¿qué es lo que quieren? Y en un largo silencio de incapacidad para expresar lo que quieren, entran los grupos especiales y los despedazan, ¿no? Entonces, en esa dimensión de lo narrable, lo inenarrable, o lo expresado explícitamente en las demandas juveniles en los últimos tiempos,
Occupy, Indignados, Yo Soy 132, las cuestiones sí mucho más explícitas en Brasil y Colombia, que tienen que ver con demandas educativas muy claras. Pero entre esta dimensión explícita y la otra, lo que a lo mejor no necesariamente se está verbalizando, como siempre ocurre, los cambios factuales anteceden cambios de conciencia muchas veces, y a veces al revés, pero no siempre. Entonces, ¿qué es lo que tú estás viendo como cambio en las prácticas que no necesariamente se está expresando discursivamente en estos movimientos? Y hay cosas muy importantes. Por ejemplo, señalaba yo esta incorporación en las reuniones de Ciudad Universitaria o de Atenco, que tiene que ver con estar ya pensando, trabajando, actuando en torno a temas, a argumentos que no necesariamente son los que vemos expuestos en las plazas o en las manifestaciones. En algunas de estas intervenciones, esta suerte de actos a la Brecht o a la Luis Valdés, ¿no? que tienen estas irrupciones, y hay cosas que de repente todavía no necesariamente los vamos a ver recreados en los encabezados de los periódicos, y tampoco aparecen como elementos importantes. ¿Qué es lo que estás tú viendo que todavía no aparece, digamos, nombrado como demandas, como consignas o como planteamientos, pero que ya está ahí presente? Y entonces, en función de esto, de esta relación que nos puede llevar a cómo repensar lo que está ocurriendo con estos movimientos, particularmente con Yo Soy 132, donde efectivamente es demasiada la carga que se les está aventando, y la descalificación ha sido muy fácil. Pero hay algo que sí me gustaría también preguntarte en otro umbral. El umbral entre lo que son estas expresiones de identidades juveniles que participan en lo que serían ciertas rutinas cotidianas, en lo que son estos estilos juveniles con los que hemos hablado con Germán, contigo mismo, y que también se apresentan en las manifestaciones. Vemos punks que no están actuando, que no están levantando las demandas de los punks, pero toda la estética punk está puesta en escena. Vemos algunos góticos, vemos jóvenes con otro tipo de identificaciones. Entonces, el tránsito de lo que era una gran preocupación anteriormente, si la acción juvenil se reducía a la expresión de una identidad afirmativa en cuanto joven y que tiene que ver con contextos que no disputaban ámbitos más amplios de la esfera pública, en este caso creo que empezamos a ver algunas mediaciones, y que parece que a veces algunos prefieren trasladar lo que sería la criminalización o la descalificación inmediata que se le adjudicó a las identidades a lo que es ya la propia presencia dentro de un movimiento en gestión, que con muchos problemas se está abriendo un camino en escenarios donde tampoco vemos otros actores solidarios de apoyo que nos permitan hablar de una condición frentista más amplia para un reposicionamiento frente a un proyecto diferente en términos sociales. Entonces, esas dos mediaciones entre lo que está ahí ya, pero a lo mejor no está tan nombrado por estos movimientos, por un lado, y por otro, lo que serían estas propias identificaciones juveniles que siguen estando presentes, pero que empiezan a dialogar con cómo pensar, cómo disputar y cómo pensar otros mundos posibles para usar una imagen ya muy reconocida. A ver, yo creo que es muy importante. Voy a pensar primero con Teresa la cuestión del cuerpo, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay temas fundamentales, y que tú misma lo has dicho. O sea, no solamente se trata de la suma de sangres, huesos, esqueletos, vísceras, sino justamente de la puesta en escena de un cuerpo político, ¿no? que hay que saber leer en esos términos. Yo creo que es muy importante lo que tú señalas, por ejemplo, a partir de este despojamiento de la dignidad que vas encontrando en tu trabajo, y que creo que cuando yo citaba a Adriana Cabarero, que si no la conoces te va a encantar, ella se basa muchísimo en el trabajo de Primo Levi, ¿no? Con los campos de exterminio de Esto no es un hombre, y justamente ella señala cómo el trabajo, digamos, de estas maquinarias de guerra, ¿no? De estas maquinarias de producción de miedo, es justamente es previo,
a la disolución del cuerpo, y que creo que se puede aplicar también a la estrategia de la máquina narco, ¿no? En el sentido de cómo cuando nosotros encontramos un cuerpo destrozado, tanto por esta violencia política, ¿no? O por esta violencia criminal, asistimos a la expresión de un poder previo al cual ya no tenemos acceso, ¿no? Pero sabemos que está ahí, ¿no? Y ese poder previo es el que es capaz de despojar de dignidad a ese cuerpo para que luego sea sometible a la caligrafía del horror. En un trabajito que tengo sobre corpolíticas disponible en red, analizo, digamos, las fotos de Abu Ghraib, ¿no? Y analizo justamente esta donde la sargentita, aquella terrible mujer, cuyo nombre en este momento lamentablemente se me escapa, y el otro policía apilan los cuerpos de los prisioneros, se ven las celdas abiertas, ¿no? Y hay una escena particular donde la sargento tiene con una carrera de perro a un soldado iraní completamente desnudo, ¿no? Pero el tipo no tiene la cabeza en el piso, está con la mano puesta para no dejarse caer del todo, y entonces yo digo, en términos bartesianos, ¿no? Del puntum, lo que sostengo es que justamente ese gesto es la marca de humanidad que restituye justamente sociedad a esa escena, ¿no? Entonces, la pregunta sería, en estos contextos, ¿cómo podemos justamente pensar la resistencia, no tanto como la práctica heroica de yo me enfrento contra el tanque, sino justamente estos gestos, ¿no? De reposición de dignidad y de humanidad? Por ahí creo que es posible pensarlo, ¿no? Indudablemente, cuando Alexa coloca el tema de los dispositivos de seguridad que había dejado de lado, a ver, el miedo es una emoción sumamente compleja, que no tiene, digamos, una expresión unívoca, ¿no? Y que está articulada justamente a lo que podríamos llamar la articulación de emociones secundarias, ¿no? Entonces, no siempre donde hay miedo el resultado será parálisis o el resultado será huida pánica, como en el pánico, sino puedes tener diversas composiciones donde el miedo incluso sirve como motor para la acción, ¿no? Entonces, es un tema complicado, ¿no? Pero lo que yo sí podría decir es que frente a todas estas lógicas de los dispositivos de seguridad que se van sofisticando cada vez más, donde lamentablemente vemos que crece el brazo punitivo del Estado en detrimento de su brazo social, que desaparece, ¿no? Se les hace manquito. Lo que estamos viendo es justamente, y esto es algo que adelanto un poco lo de José Manuel, es los cuerpos en la plaza, nuevamente, son un dispositivo para contrarrestar el miedo, de gestión del miedo. O sea, ver a esa gente en 132, ¿no? En las plazas, ver a Occupy Wall Street con la pinches policías estos irlandeses gigantescos, ¿no? Rodeándolos. Hay un miedo que al poner el cuerpo en la plaza permite articular voluntades. Entonces, indudablemente hay que entender la gestión política del miedo, pero hay que entender la articulación diferenciada que estos miedos producen, ¿no? Rita, como siempre, un placer oírte. A ver, yo creo que tienes un tema que además hemos hablado desde hace buen rato, o sea que el riesgo es tanto la romantización, ¿no? Lo celebratorio como la criminalización a priori. Y son elementos de los que es muy difícil no ocuparse en el trabajo cotidiano. Yo creo que indudablemente sí hay un tema celebratorio menor, yo no estaría tan preocupada, pero yo tengo una política en ese sentido a lo mejor demasiado moderna, que dice más vale que sobre a que falte. Entonces, frente a este embate de los poderes de derecha, frente a este embate de los estados autoritarios, frente a este embate del adultocentrismo que solamente ven los jóvenes
bono, problemas, etcétera. Yo prefiero que pequemos de celebratorios a que por meterle un aparato de criticidad enormísimo terminemos por no establecer una suficiente barrera de contención. Entiendo que entre nosotros, que sí nos leemos la mano, ¿no? Eso, a mí me parece que el dicho eso de entre gitanos no nos leemos la mano, creo que debería de ser exactamente al revés, ¿no? O sea, entre gitanos sí nos leemos la mano, sí tenemos que pelear contra eso, ¿no? Pero, por ejemplo, cuando a mí me preguntan, oiga, díganos los 5 aspectos negativos de tal... No se lo voy a decir, ¿verdad? Discúlpenme. El tema es cómo producimos relatos mucho más articulados, ¿no? Pero entiendo tu preocupación. Lo que yo, y con esto tuyo, conecto con lo de José Manuel, y que tiene que ver con, yo estuve siguiendo, gracias a tu recomendación, a los de Acampa Zampa, y efectivamente había una cosa ahí estaban muy alucinados, ¿no? Muy contentos, etcétera, y me parece muy importante, y yo no encuentro tanto un desencanto del medio, sino como lo que yo quisiera llamar un desencanto con respecto al torbellino temporal en el que estuvieron metidos todos los occupiers y los manifestantes. Voy a lo siguiente. Indudablemente los indignados tuvieron una fase de una velocidad y de una efervescencia mediática importantísima, lo mismo 132, lo mismo Acampa Zampa, guardadas todas las proporciones del mundo. Lo que fue muy interesante, y yo lo escribí en un texto que se llama Reflexiones iniciales en torno al 132, que es un textito en un blog muy pequeño. Lo que yo decía es, uno de los mayores desafíos para 132 va a ser aprender a manejar el clutch. Es decir, si no aprenden a manejar el clutch, se los va a llevar el carajo. Es decir, lo que quiero decir es que un movimiento social tiene que aprender a manejar las velocidades, ¿no? Entonces, mucha de la angustia que hoy se ve, ¿no? En los occupiers en Nueva York, ¿no? En Oakland, en Sao Paulo, imagino, en México, esta cosa así como de, pues es que ya no ocupamos las 8 columnas, ya no vienen todos los medios a entrevistarnos, ya no podemos hacer marchas multitudinarias. Pues no, mi corazón, porque el ritmo hoy es otro. Entonces, usa tu clutch, cambia la velocidad y baja de cuarta a segunda, hasta que veas condiciones de volver a enclochar y aumentar. Es decir, estos chavos todavía no han aprendido a administrar la adrenalina, ¿sí? Entonces, una de las contribuciones de los intelectuales orgánicos es ayudarlos a entender estas fases de latencia de los movimientos sociales y entender que en este momento 132, Acampa Zampa, como bien lo entendió Occupy Wall Street, son momentos, digamos, de una muchísimo menor velocidad, ¿no? Pero la adrenalina es canija, la adrenalina te exige mantenerte ahí, ¿no? Yo creo que lo que coloca mi colega y amigo Valenzuela es fundamental, ¿no? La dimensión de la tematización de lo explícito. Alguna vez discutimos, me acuerdo, cuando estábamos los dos en la encuesta nacional de juventud, me parece que fue en la del 2005, cuando discutíamos justamente lo que en aquellos momentos me parece que llamamos las prácticas sin discurso. O sea, prácticas que ya se dan y que todavía no están acompañadas de un discurso y que tú hoy acabas de nombrar de manera más bonita, más elaborada que lo factual, que todavía no tiene nombre, ¿no? Pero en el fondo me parece que tocas un punto que es fundamental y que justamente se articula a esta velocidad del cambio que se vive en estos espacios de transformación social. Yo diría que lo que yo alcanzo a ver en torno a lo que está ahí sin ser nombrado todavía, sin ser tematizado, lo he pensado mucho desde una categoría que nos propone García Canclini en su nuevo libro, en su más reciente libro,
La sociedad sin relato, ¿no? Que es un libro mucho más vinculado a los temas de la estética, que el libro, digamos, yo me he discutido con él, que el título no, puede ser muy polémico, ¿no? Pero es indudablemente un libro que hay que leer, y él trabaja esta categoría de la inminencia, que le pide prestado al arte, ¿no? Entonces hay no voy a ser capaz de citarla de memoria, el concepto, la categoría de García Canclini, pero dice algo como esto: la inminencia es esa experiencia no tematizable, no decible, de lo que todavía no ha ocurrido, pero está ocurriendo, y que al estar ocurriendo sin ocurrir, anuncia lo que dice sin decir. Me parece que, digamos, estoy haciendo una mala cita, el libro está ahí, lo pueden ver, pero es más o menos ese el sentido. Todo esto que coloca José Manuel me parece fundamental, porque creo es que esta categoría de la inminencia, la que mejor nos habilita como pensadores de lo juvenil, para entender aquello que estando ahí todavía o no es tematizable por el propio movimiento social, o todavía no tiene una categoría en nuestra cabeza para verlo, ¿no? Entonces yo diría que de cara a este tiempo mesiánico de Walter Benjamin, ¿no? de este futuro por el cual hay que pensar, ¿no? Un tiempo mejor, yo reconozco 3 prácticas sin discurso, o 3 elementos causales sin nombre aún, ¿no? El primero, que tendría que ver la entrega tan generosa de estos movimientos, estoy pensando justamente en el 132, a las causas. Por primera vez yo veo in situ, ¿no? O sea, como una investigadora empírica, o sea, a la que no le cuentan, que está ahí, por primera vez veo, y voy a usar una palabra en inglés porque no tenemos en español lo suficientemente dicientes, veo cómo hay un embody de las causas sociales, o sea, les está entrando en el cuerpo el problema indígena, el problema campesino, el problema del autoritarismo, del racismo. Yo se los digo, se los juro que me pongo chinita. Y no pueden decirlo, ¿no? Entonces uno quisiera prestarles palabras, ¿no? Pero hay una cosa corporal se los ves cuando están hablando, se los ven cuando se arrebatan el micrófono, es una cosa muy hermosa, ¿no? Y yo creo que están en vías de poder elaborar algo. Si no les gana el asambleísmo a mano alzada, van a poder elaborar esta categoría de las causas, digamos, históricas, primigenias, fundamentales. Una segunda que me parece maravillosa es lo que yo llamaría la política de los afectos, que sin estar tematizada está en la plaza, ¿no? Y que yo vi en Occupy, pero que veo en las asambleas del 132, este cuerpo del otro que me implica, este cuerpo de la otra que no es el de la minifalda buenona de ricas piernas, mamacita, ¿no? Sino es la chava que estando re buenísima, ¿no? Es mi otra solidaria, ¿no? Es esta cosa del afecto en la plaza, ¿no? Política de los afectos que va a generar, que está haciendo, que es un proceso de aprendizajes, pero que va a derivar en una cultura de la solidaridad de otra índole. Yo no sé cómo, pero por ahí anda. Y una tercera que veo, que me parece muy interesante, tiene que ver con la conciencia implícita de la desigualdad de género. Como que por primera vez no por primera vez, pero de manera muy clara y nítida, detecto cómo en la plaza, en muchos de sus manifiestos, en sus escritos, en sus páginas de Facebook, en el sitio oficial, que no deberían de llamarle así, pero bueno, está bien, no importa, hay una discusión explícita de ellos mismos asumirse responsables de una relación de género inequitativa, desigual y jodida, sobre la cual hay que intervenir. Y me parece que el hecho de que sean conscientes es un enorme avance, ¿no? Entonces, bueno,
creo que ahí hay cosas muy importantes que están pasando, están en la inminencia, y que fundamentalmente lo que a mí me emociona, sobre todo en los inicios, fue ver sentados en el mismo nivel, digamos, de autoridad no jerárquica, al hijo del ESME, a la hija de un líder político del PAN, al cuate que venía de la ITAM de Derecho Constitucionalista, el cuate que venía de hijos de la APO, ¿no? O sea, lo que es México, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar un México en el que todo eso existe y que tiene que encontrar en este tiempo mesiánico la posibilidad de una inclusión de todas y todos nuestros jóvenes en mejores condiciones? Gracias.